porque Él infinge dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Job 5:18 de la Nueva Biblia de las Américas. Hola iglesia, mi nombre es John Duarte y estoy muy contento de poder dirigirme el día de hoy a ustedes, pero sobre todo de tener ese privilegio inmerecido de llevar el mensaje de la palabra de Dios, para lo cual vamos a entregar primeramente este espacio para que el Señor lo guíe y me pueda dar ese discernimiento y esa habilidad y esa gracia a través de su Espíritu para poder transmitir el mensaje de la manera más adecuada. Así que vamos a iniciar en oración. Padre amado, te damos gracias, Rey Celestial, por el privilegio inmerecido de poder llevar tu mensaje, Señor, a tantas personas que puedan escucharlo a través de los diferentes medios. Te pido que me des ese discernimiento, Espíritu de Dios, y esa capacidad para no entorpecerlo, sino llevarlo de la manera más transparente a cada quien que pueda escucharlo. Y asimismo aquellos que lo reciban puedan entenderlo, comprenderlo y sobre todo aplicarlo a sus vidas. Entregamos este espacio en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un pasaje de uno de los libros, a mi juicio, más interesante que tiene el Antiguo Testamento, como es el libro de Job. El libro de Job, y por eso inicié con este versículo que va o tiene mucho que ver con el título del mensaje, el título que le he dado al mensaje el día de hoy, el cual es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y lo decía muy bien Job 5:18, porque Él, el Señor, está hablando de Dios, Él inflige dolor, algunas veces por supuesto, pero da alivio. No solo da dolor, sino alivio al tiempo. Él hiere, pero sus manos también sanan, dice Job 5:18. Y este tema del dolor muchas veces no podemos evitarlo. A veces dolores tan sencillos como cuando nos levantamos de la cama y nos tropezamos, ese dolor tan fuerte que tal vez todos hemos tenido en la punta o en medio de los dedos de los pies con la punta de la cama, que vemos estrellitas y gritamos en el alma. Y es inevitable sentir ese dolor, o el dolor en mayor escala cuando perdemos un ser querido, cuando se acaba una relación. Ese dolor de mayor escala es inevitable, pero el sufrimiento, con el sufrimiento nosotros podemos decidir qué hacer, podemos manejarlo y canalizarlo para hacer, dependiendo del caso, cuando perdemos un ser querido o terminamos una relación, cómo llevar ese proceso llamado de duelo y canalizarlo de manera correcta y no llevar con esa carga del sufrimiento que ocasione con el tiempo heridas colaterales, mucho más allá del dolor inicial. Así que el libro de Job es un libro que es muy profundo. Tomaríamos tal vez mucho tiempo, 2 años, para analizar cada uno de los detalles que implica la profundidad que tiene el libro de Job. Este libro habla en gran escala sobre el sufrimiento que tuvo Job, este personaje, una persona reconocida para Dios. Dios mismo lo consideró un hombre justo, intachable, recto, una persona en ese nivel que incluso en el libro de Job al principio se grafica o ilustra un juicio donde se encuentra Satanás, que su nombre deriva a eso, a fiscal, acusador, y le pide permiso a Dios para poner a prueba, ojo, la fe de este hombre tan justo para Dios como lo es Job.
y el Señor le permite porque el enemigo, el diablo, decía en ese momento, Satanás le decía que Job, él era fiel por todo lo que tenía, por las bendiciones que él estaba recibiendo en dinero, con sus hijos, con su familia, su salud, todo tipo de bendiciones tenía él y que era muy fácil seguirlo. Y es un punto para detenernos y medir nuestra fidelidad. El ejemplo de Job. Realmente nuestra fidelidad está basada en lo que recibimos de Dios. Y seremos igual de fieles cuando dejamos de recibir esas bendiciones o tenemos o vivimos esos momentos de dificultad. Tal vez sea un buen punto para analizar en esta introducción de este mensaje. Alguna vez conversaba con un grupo de líderes y hablábamos sobre el tema de lealtad o fidelidad en las relaciones. Y concluíamos que lealtad o fidelidad no es mantenerme cuando está todo bien y en acuerdo en un grupo de ministerio hablando de la iglesia, sino la verdadera lealtad se demuestra cuando, a pesar de las diferencias de opinión, me mantengo allí, continúo a pesar de esas diferencias. Y es lo que ha demostrado Job, o lo que quiso demostrar el Señor a través de la vida de Job. Pero vamos a referirnos hoy a un pasaje, a una porción de la Biblia específica que la encontramos en el capítulo 7 de Job. Así que los invito para que vayamos cada uno a las Biblias, vea su Biblia. Vea tu Biblia en el capítulo 7 del versículo 11 al 21. Esa porción es la que vamos a analizar. Para los que tal vez no conocen o aquellos que han estudiado la vida de Job, recordemos que Job, de manera anecdótica, no tiene que ver, a pesar que el Antiguo Testamento se refiere al pueblo escogido de Dios, Job no hacía parte de Israel, vivía en un territorio lejano de Israel, apartado de Israel. Era en el Bajo Egipto, justamente, en Uz, dice la palabra. Y como lo dije en principio, consideraba un hombre intachable, recto, justo ante los ojos de Dios, que lo honraba con su vida, justamente. Y es allí donde nos preguntamos a través de este libro que gracias a este registro que tenemos podemos aprovechar este sufrimiento que para Job fue exitoso porque nos puede servir de ejemplo cuando atravesemos esos sufrimientos durante nuestras vidas. Pero esto nos genera varias preguntas cuando uno en primera vez empieza a leer el libro de Job, como, ¿pero por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Es tal vez una pregunta que nos hacen comúnmente a los cristianos y el mundo se pregunta, y máxime en estos momentos que atravesamos una situación mundial difícil, donde vemos tanto sufrimiento, pandemia, dolor y pobreza, dificultades. Hay muchas preguntas que el libro lo puede plantearse uno a través de la lectura de este libro, como la justicia de Dios. ¿Realmente Dios gobierna y está al control de lo que pasa aquí en el mundo? Él es soberano y tiene bajo sus principios lo que sucede aquí en el mundo. Es algo que podemos ir descubriendo a lo largo del libro de Job. Pero vamos a detenernos allí, en ese sufrimiento de Job, porque el libro habla sobre ese sufrimiento de Job, habla del Dios al cual Job le reclama en alguna parte y de la condición humana que se aflora en este capítulo 7. Así que, sin más preámbulos, vamos a referirnos al capítulo 7, versículo 11 al 21. Espero que ya hayan tenido suficiente tiempo en esta introducción para ubicar su capítulo 7 de Job, versículo 11 hasta el 21. Y lo vamos a leer de la siguiente manera y hacer poco a poco un análisis a través de este versículo para tratar de responder o extraer en este tema que vamos a manejar hoy. Como lo dije, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, podemos encontrar la manera de
¿Cómo lidiar con el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo lidiar con el dolor y sufrimiento? Porque el libro de Job lo expresa en esta porción de manera muy clara. Dice en el versículo 11, comienza diciendo, tenemos la primera manera, 3 puntos vamos a manejar de cómo lidiar el dolor y el sufrimiento. El primero, no guardes silencio. El versículo 11 dice, por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Y es una de las recomendaciones que nos podemos extraer de aquí mismo en este pasaje. No es bueno guardarnos ese dolor. Los médicos lo llaman como la manera de somatizar a través de la enfermedad esas emociones o ese dolor que reprimimos o suprimimos, llaman los psicólogos. La represión o la supresión, cuando suprime o reprime sentimientos negativos o dolor, se genera o se sintomatiza o se refleja en el cuerpo. Así que es importante, como lo vemos aquí Job, la manera de no guardar silencio, sino expresarlo, pero no a cualquier persona, sino como lo está haciendo Job, y lo vemos aquí adelante ante Dios. Segundo, entonces primero no guardes silencio. Segundo, entre más tiempo tardes, menos alivio. Y eso lo encontramos en el versículo 13, vemos que dice Job, cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Resulta que cuando más tiempo tardemos en llevar ese proceso del sufrimiento, a ese duelo, a sanar esas amarguras o esa raíz de amargura que tenemos, vamos a tener más problemas. Job no podía dormir, tenía pesadillas. Y es lo que sucede cuando llevamos los problemas, las preocupaciones, las emociones negativas o esas raíces de amarguras más allá de lo que merecemos tratar para llevar ese alivio. Entre más tiempo tardes, menos alivio, es el segundo punto. Y tercero, libera tus cargas. Libera tus cargas, y es lo que hace Job justamente a lo largo de este pasaje del capítulo 7, del 11 al 21. Es donde él empieza a liberar las cargas, y como vemos, Job manifiesta no querer continuar con su vida. Justamente cuando acumulamos tanta carga, tanta amargura, tanto dolor, tanto sufrimiento, el enemigo aprovecha para colocarnos en nuestros pensamientos cosas que no tenemos que pensar, como es el quitarnos la vida hasta un cierto punto. Y por eso el alto índice de suicidio en este país es tan alto, porque muchos terminan escuchando esa voz y no recurriendo a lo que hizo Job. Y es por eso que podemos concluir hoy de este pasaje una muy importante mensaje para tener en cuenta, y es que entender que Dios le da sentido a tu sufrimiento. Él lo usa para dos maneras. Podemos extraer de aquí una, para prevenir que venga lo peor, para cuidarnos, para evitar que el pecado en el futuro. Es la manera como el Señor nos cuida a través del sufrimiento, para evitar que caigamos y no asumamos consecuencias peores. Es mejor que sufras acá y te cuido de lo que viene más adelante. Y segundo, para formar nuestro carácter. El Señor no le interesa tanto tus circunstancias, Él le interesa más tu carácter. Él está más empeñado en formar tu carácter y alinear tu fe, fortalecerla, salir adelante en medio de cada una de estas situaciones. Y es esto por eso que nosotros podemos confiar en medio del sufrimiento en la sabiduría de Dios. Él tiene el control absoluto de todo. Así que confiemos en Él. No caigamos en la queja, como en un momento de emoción o de tristeza cae Job, quejándose ante Dios y culpándolo de su situación, cuando Él mismo le muestra que realmente Él no está en condiciones o en capacidad, Él ni sus amigos, de entrar a juzgar a Dios, porque no tiene idea de lo que implica manejar la justicia a los términos de Dios. Es aquí donde Él concluye después, en arrepentimiento total, pidiendo perdón al Señor por ese atrevimiento que tuvo, en
humildad, pedir perdón y el Señor lo restaura de mejor manera. Entonces es importante, lo que podemos concluir aquí, que en medio de ese dolor y sufrimiento vayamos hacia el Señor. El Señor nos le interesa, Dios quiere que seamos honestos y transparentes ante Él. Del Señor nadie se burla, de Dios nadie se burla, no podemos mentirle a Él. Tal vez podemos engañar a los demás, podemos engañarnos incluso a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. Y Él lo que desea es que vayamos a Él en oración, vayamos a Él de manera transparente y honesta, diciéndole qué sentimos, qué pensamos, qué queremos, que Él desea que vayamos a Él, porque así es que construimos una relación. El cristianismo es una relación personal, no es religión, es relación, y la relación se construye con una comunicación transparente. Vayamos al Señor de manera transparente a través de la oración para poder ser restaurados y sanados. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Elige ir al Señor en oración de manera transparente en tu momento de sufrimiento y dolor, para que Él, en su poder y sabiduría, pueda tomar eso que tú le entregas y aliviarte, recibir ese alivio, esa restauración. Esas son las buenas nuevas, que el Señor tiene ese poder sobrenatural de transformar eso que traes tú de dolor y sufrimiento para convertirlo y restaurarlo en ti, Señor, en lo que traes, Señor. El Señor espera que estés disponible a la distancia de una oración. Así que para mí es un placer poder tener este espacio con ustedes y quiero terminar con una pequeña oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este espacio, este pequeño espacio. Queremos pedirte, Señor, y que cada uno podamos decirte, dile a Dios lo que sientes. Dios quiere que seas honesto con Él frente a lo que sientes, lo que piensas. Queremos liberarnos de toda angustia y lamento. Sabemos que Dios se ha apasionado con cada uno de nosotros, porque somos valiosos para Él y Él nos ama. Esperamos poder corresponderte de la mejor manera